Sesión 35 de la ley del uno. Vamos a hablar más sobre polarización, pero ahora desde el punto de vista de figuras históricas. Empecemos. Esta sesión es bastante corta, así que la podemos cubrir en un solo video. Y a pesar de que vamos a hablar de figuras históricas, podemos sacar mucho contenido de aquí, porque de nuevo, no estamos hablando sobre un documental de estas figuras públicas o figuras históricas, ni tampoco estamos hablando sobre biografía ni nada de eso, a pesar de que la información de quiénes eran obviamente tiene un impacto muy grande en saber cómo esa vida que tuvieron aquí tiene relación con la evolución del espíritu, que es lo que Ra siempre se enfocaba en hablar o buscaba hablar. Y de ahí podemos sacar muchísimo contenido para nosotros mismos, porque como vamos a ver, todo es básicamente el mismo camino para cada uno de nosotros. Así que con esa información siempre podemos ver, y ese es mi objetivo también, poder interpretar esto de una manera que les sirva a ustedes y me sirva a mí también, para poder ver mejor la perspectiva de lo que es nuestra evolución espiritual o de alma, o como la quieren ver, simplemente nuestro crecimiento o expansión de conciencia en todas las dimensiones y densidades. Así que con eso en mente, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos de Don, que en realidad es una afirmación diciendo: quisiera decir que para nosotros es un gran privilegio estar haciendo este trabajo, y esperamos formular las preguntas de modo provechoso para los lectores de este material. He pensado que en esta sesión sería útil analizar los efectos sobre los rayos de los centros energía de diversos personajes célebres de la historia, para ayudar a comprender la forma en que el catalizador de la ilusión produce el crecimiento espiritual. He confeccionado una lista que creo que podríamos utilizar para examinar los puntos fuertes del funcionamiento de los catalizadores sobre estos individuos, comenzando por el que conocemos como Franklin D. Roosevelt. ¿Podrías decir algo sobre esta entidad? Y antes de empezar, quiero decir, como siempre, dándole todo mi reconocimiento a Don por hacer este tipo de preguntas, y sobre todo, fíjense como dice que, primero que dice que es un gran privilegio hacer el trabajo, lo cual demuestra su humildad de corazón. Y lo otro es que dice que espera que esto sea útil para otros. O sea, pueden ver la dirección de Don en este sentido, de querer sacar contenido que sea útil para el lector, que sea útil para nosotros en esencia, porque nosotros, como vamos a ver en la sesión 37, que voy a hacer una parte especial en cuanto a lo que es el material de Ra y la ley del uno, los libros, el contenido. Esa era la dirección que él tenía. Quería siempre que los lectores se pudieran beneficiar de esto, ¿no? Así que no era algo personal, era completamente desapegado, ¿no? Y bueno, nada, o sea, cada vez que puedo aprovecho para darle un reconocimiento a Don por todo lo que hizo y por lo que continúa haciendo desde donde sea que esté. No sabemos dónde está. Así que la pregunta es cómo estos personajes históricos, que tenemos bastante conocimiento de lo que eran, afectó lo que eran los centros energéticos, activación y todo esto, ¿no? Y ahora Don, o Ra, mejor dicho, a menos no dije Ron, Ra dice, no, creo que Ra ya lo tenía aquí, no, ese era Don. Ok, Ra dice: cabe advertir que al hablar de personajes célebres entre ustedes existe la posibilidad de que la información se considere específica de una entidad, cuando en realidad el diseño general de la experiencia es, en gran medida, idéntico para todas las entidades. Es teniendo esto en cuenta como desearíamos comenzar las diferentes fuerzas de la experiencia que han ofrecido un catalizador al individuo. Ok, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es Roosevelt. Pero al principio tenía que hacer una aclaración, como siempre. Es decir, que a pesar de que vamos a hablar de personajes históricos entre nosotros, existe la posibilidad de que la información se considere específica de una entidad. Como que, bueno, eso le pasó nada más a él,
porque es así, no, o sea, existe un esquema, y es lo que es el principio del video, que todos estamos siguiendo, ese camino, ¿okay? Todos vamos en camino a la unidad, nadie está en camino a otro lado, ¿okay? Todos inevitablemente vamos para allá. Desafortunadamente no hay opciones, vamos a la unidad. Y no digo desafortunadamente, lo digo obviamente en broma, pero a eso se refiere, que cada quien tiene, a pesar de que se vea distinta tu experiencia de la mía, del otro, todos estamos teniendo esta experiencia para crecer en esa medida hacia el punto de la unidad. ¿Okay? Entonces dicen, decidiríamos, teniendo esto en cuenta, podemos comentar las diferentes fuerzas de la experiencia, o sea, en pocas palabras, las fuerzas que dieron forma a la experiencia de las entidades, en este caso de Roosevelt. Así que Roosevelt, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, 1933 hasta el 45, creo que fue. Ra continúa y dice: además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente puede haber mucha distorsión, debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos y del comportamiento de la entidad. Ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido como Franklin. Cuando una entidad encarna en tercera densidad, cada uno de sus centros de energía se potencia, pero debe activarlos el yo, haciendo uso de la experiencia. A ver, dicen, cabe recalcar, de las entidades encarnadas recientemente puede haber mucha distorsión de informaciones e interpretaciones. Aquí no estoy muy seguro a lo que se refieren, si soy honesto, porque dicen, voy a leerlo otra vez. Además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente puede haber mucha distorsión debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos y el comportamiento de la entidad. No sé en realidad a qué se refieren. He pensado que es que las entidades recientemente encarnadas pueden haber mucha distorsión por las informaciones e interpretaciones erróneas de los pensamientos. No sé si se refieren específicamente a Roosevelt aquí. No, porque no estaban hablando todavía de Roosevelt, pero están hablando de nuestra percepción de lo que son las personas encarnadas. No sé. Hay ciertas percepciones erróneas, es lo que podemos ver de ciertas entidades. Pero ahí sí es verdad que no me atrevo a especular lo que quisieron decir ni siquiera. Ra dice, ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido como Franklin. Cuando una entidad en tercera densidad, cada uno de sus centros de energía. Porque la pregunta estuvo basada, la pregunta estuvo basada en lo que los centros energéticos hacen cuando en la experiencia de la persona, estos centros energéticos están potenciados, entran en potenciación cuando encarnas, cuando naces, pero necesitan ser activados por el yo. Por eso es que las experiencias que tenemos son para que el yo, estamos hablando del yo, no el egoico obviamente, sino el verdadero ser, los active con reconocimiento. Y para eso tenemos, obviamente, siempre nos dicen que tenemos a nuestros ancestros y nuestros ángeles y nuestros guías, etc. Nuestro ser superior para esto. Así que haciendo uso de la experiencia. Bueno, vamos a seguir con la parte de Roosevelt. Y dicen: el conocido como Franklin avanzó muy rápidamente a través de los rayos rojo, naranja, amarillo y verde, y comenzó a trabajar en el centro de energía del rayo azul a una edad temprana, como dirías. Este rápido avance fue debido, en primer lugar, a logros previos en la activación de los rayos, en segundo lugar, al relativo confort y tiempo libre que gozó al principio de su existencia, finalmente, y en tercer lugar, al fuerte deseo por parte de la entidad de avanzar. Hablando de Roosevelt, una vez más, presidente de los Estados Unidos en los años 1933 y 45, fue el que estuvo obviamente durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrar en esos detalles también y cómo afectó a su polarización. Pero en su infancia tuvo una muy buena infancia, lo que quiere decir que tenía tiempo libre y comodidades. Pero también porque en otras encarnaciones había activado esos rayos, los que son los principales: rojo, naranja, amarillo y luego al verde.
Finalmente, en tercer lugar, dicen el fuerte deseo por parte de la entidad de avanzar. Esto quiere decir que existía un deseo de la entidad previo a la encarnación, obviamente, de querer avanzar. Y avanzar en este caso es lo que estamos diciendo, avance en nuestro crecimiento espiritual. Entonces Roosevelt tenía esa intención. Desde pequeño activó, incluso creo que dicen, parte del rayo azul, y comenzó a trabajar en el centro de energía del rayo azul. Porque ya teniendo acceso al verde, puedes trabajar el rayo azul. Entonces, esa es el comienzo de la encarnación de Roosevelt. Continúa. Esta entidad se emparejó con otra cuyas vibraciones del rayo azul eran más enérgicas que la suya, adquiriendo así el catalizador para un mayor avance en ese ámbito, que persistiría a lo largo de toda la encarnación. Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde, debido a la energía excesiva que se destinó a actividades relativas al prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder. Se casó con alguien, lo cual aclara Don un poco más adelante, pero vale la pena mencionarlo ahorita. Eso es lo que dicen con que se emparejó. Su esposa tenía vibraciones de rayo azul superior a las de él, y lo ayudó en eso también. Y es algo que persistiría durante toda la encarnación. Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde debido a la energía excesiva que se destinó a las actividades relativas al prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder, lo cual fue su orientación como político o como una persona trabajando para el gobierno. Obviamente se crean estas distorsiones de poder, que es en tu condicionamiento de tu sociedad, tu cultura, tus grupos, tus gremios, tu universidad, qué sé yo. O sea, lo que te define aquí como un ego termina siendo una orientación distinta a la que el programador, el aspecto tuyo programador, decidió tener aquí. Entonces tuvo dificultades en la actividad ininterrumpida del rayo verde. O sea, no pudo activar mucho el rayo verde por esas distorsiones hacia poder, que eran natural pues en su línea de trabajo. Continúa. Ello afectó al vehículo físico, como puedes decir, la limitación del movimiento de una parte del vehículo físico. Creo que lo leí bien. Ello afectó al vehículo físico, como puedes decir. La limitación del movimiento de una parte del vehículo físico le abrió una vez más la oportunidad de concentrarse sobre los aspectos más universales o idealistas, digamos, del poder. Esto es, el uso no abusivo del poder. Así, al comienzo de una acción bélica, esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de las energías de los rayos naranja y amarillo a expensas de las energías rayos verde y azul, pero después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo físico. La respuesta es larga, como pueden ver. La decisión, él venía muy bien de infancia y se distorsionó en su línea de trabajo o su orientación hacia la política y el gobierno, etc. Y esa orientación lo desvió de su camino de activar el rayo verde. Entonces, en ese momento en el que se había desviado, ocurre algo que vamos a discutir un poquito más adelante, en el cual le afecta el polio, que es lo que le dio, y lo dejó paralizado de las piernas para abajo. Creo que esto fue en los años 20, si mal no recuerdo, como 10 años antes o una década y pico antes de que se graduara, iba a decir, que ganara la presidencia. Entonces eso fue lo que causó lo del vehículo físico. Puedes llamarlo karma de alguna manera. Y esto lo ayudó a concentrarse en los aspectos más universales e idealistas del poder, o sea, del amor, en realidad. Eso es lo que están diciendo, que en vez de seguir con esa limitación o orientación hacia el poder, esto lo ayudó ahora a concentrarse más en lo que es el corazón. Menos amarillo, más verde. Así, al comienzo de la acción bélica, o sea, cuando comenzó la guerra,
Esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de lo que son los rayos naranja y el amarillo a las expensas del rayo verde y azul, pero después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo físico, lo cual es una manera de decir que cuando comenzó la guerra perdió polaridad positiva, porque obviamente empezando una guerra y tomando decisiones para la guerra, no hay una manera de amor incondicional en el cual uno tomar decisiones para la guerra, y esto tiene que ser polarizado de alguna manera hacia lo negativo. Todas las guerras son en este sentido, y sobre todo desde el mando como él estaba, causan esto, por más buena intención que haya tenido, lo cual en realidad no me consta lo que haya hecho Roosevelt, pero sí, o sea, se puede entender el por qué las acciones bélicas lo hicieron perder en parte de eso, pero esto lo recobró debido a los efectos catalíticos de la enfermedad que tenía, la condición dolorosa que tenía. Y voy a darles una anécdota mía en cuanto a esto, que no es similar, no es obviamente lo mismo, pero es muy similar. Ra dice, continúa: esta entidad no era de naturaleza belicosa, al contrario, durante el conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando con las energías del rayo azul. La entidad que fue su instructora operó también en gran medida durante ese periodo como activadora del rayo azul, no solo para su compañero, sino también en una expresión más universal. Esta entidad polarizó constantemente de manera positiva en sentido universal, mientras que, en un sentido menos universal, desarrolló un patrón de lo que podría llamarse karma, en relación con distorsiones de la relación no armoniosa que mantuvo con la entidad compañera instructora. Ahora están hablando de la esposa. La esposa, como ya dijimos, fue quien lo ayudó a desarrollar ese rayo azul, comunicación honesta. La entidad que fue su instructora funcionó como activadora, ya lo dijimos, no solo para su compañero, sino también de una expresión más universal. Aparentemente Eleanor, creo que se llamaba, no estoy seguro, Roosevelt también utilizó esa potencia que tenía el rayo azul también para una expresión más universal. Otra cosa que sucedió, bueno, a pesar de, fíjense que Roosevelt no era de naturaleza belicosa, o sea, no venía con esa intención o con esa, como George Patton sí lo era. George Patton, como lo discutimos en la sesión pasada, él venía con esa orientación belicosa de querer estar en guerra, y por eso, o sea, durante el conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando las energías del rayo azul, ayudado por la esposa. Y otra cosa que dicen es que parece que desarrolló un patrón de lo que podríamos llamar karma, porque tuvo problemas de relación con una esposa. No sé qué pasó, obviamente no soy historiador, ni tampoco sé si esa información está disponible, lo que realmente pasaba con la esposa, pero no tuvieron una buena relación y desarrolló patrones kármicos de esa manera. Así que esa es la parte de Roosevelt. Y la contribución que quería hacer, o el ejemplo, la anécdota que tenía yo, es que cuando yo estaba entrenando para lo que es powerlifting, que es levantar pesos pesados con barras, como una especie de entrenamiento olímpico, empecé a desarrollar problemas en mi zona lumbar, en mi espalda, en toda la espalda en general, pero más que todo la zona lumbar, mis caderas. Y eso hizo que yo dejara, o sea, no pude seguir, por más que quisiera de todo tipo, y siendo yo entrenador también. O sea, fue muy frustrante para mí poder tener que pasar por ese proceso de dejar algo que me fascinaba, que me encantaba, pero tuve que dejarlo porque no me beneficiaba. Y ahora, luego de un tiempo, puedo ver cómo eso pudo haber sido desarrollado para yo dejar un hobby, porque ni siquiera una carrera, un hobby que tenía, que no me iba a llevar a mi crecimiento, mi desarrollo o mi evolución espiritual. Y ahorita lo puedo ver con mucha más claridad. Por eso es que no hay que esperar de repente a verlo con claridad, sino saberlo con fe, que lo que te está pasando es por tu propio bien, sea lo que sea. Sea algo beneficioso o algo aparentemente negativo o que te resta de tu vida, por algo está pasando. Y uno tiene que aceptarlo
y decir, ok, gracias a esto, ¿y cómo me ayuda esto ahora a enfocarme más en mi crecimiento espiritual? Nosotros ahora que estamos conscientes de que ese es nuestro único destino, nuestro único camino. Entonces, son cosas que van sucediendo y que se van programando. Y bueno, ya con eso podemos pasar a la siguiente pregunta, la cual es simplemente Don diciendo: quisiera aclarar dos cosas. La primera, si la entidad instructora de Franklin era su esposa, ya lo sabemos, dice, eso es correcto. Don dice la segunda: ¿impuso el propio Franklin esta limitación física sobre su cuerpo? Raleigh dice: es correcto en parte. Las directrices básicas para las lecciones y los objetivos de la encarnación habían sido establecidos cuidadosamente antes de la misma por la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Si el conocido como Franklin hubiera evitado el gozo o el apego excesivos por la competitividad que puede considerarse inherente a los procesos de su ocupación, no hubiera desarrollado esa limitación. Vamos a terminar lo que dice Ra. Sin embargo, el deseo de servir y de avanzar era poderoso en esta programación, y cuando las oportunidades comenzaron a disminuir debido a esas distorsiones hacia la ansia de poder, es cuando se activó el factor limitante de la entidad. Fíjense, de nuevo, la dirección en la que Roosevelt tenía era obviamente de ser positivo y no entrar en esto, lo que dicen, el apego excesivo a la competitividad. La competitividad es amarillo, completamente amarillo. Puede ser un poco naranja en ese sentido, pero tiene que ver con nuestro deseo de ser superior a otro. ¿Okay? Y aquí hay una distinción, porque querer hacer algo superior a otra persona, querer mejorar a otra persona, lo cual eventualmente llega a eso. Quizás la intención de ser superior a otra persona es lo que es negativo, porque al tú querer ser superior estás viendo de inferior a los demás. Pero algo competitivo no es tampoco negativo, por decirlo. Y tiene que ver con eso. O sea, si quieres mejorar y mejorarte a ti mismo, porque para eso la competitividad es bastante útil, para mejorarte a ti mismo. Que, por ejemplo, y de nuevo, creo que este ejemplo lo puse hace poco, sobre Garry Kasparov, que el jugador de ajedrez más conocido, aparte de Bobby Fischer y otros, pero Garry Kasparov era conocido, al menos para mí, como una persona que era muy competitiva, pero lo hacía desde el punto de vista de él. Utilizaba el ajedrez para ver, ok, cuáles son los errores que yo cometí. No lo veía en la otra persona, ni se proyectaba en la otra persona como superior, ni nada. Y me encantaba, como siempre decía, que él ganaba porque cometía menos errores que el oponente. Así de simple. Y es eso, o sea, es una manera muy hermosa de ver lo que es la competencia. Entonces, en este caso es lo que dicen el apego, gozo y apego excesivo. Apego excesivo es como querer buscar mucha competencia porque, o sea, te estás desvirtuando de lo que tú realmente eres y estás buscando a otra persona para tú medirte y ver quién eres. Y el gozo es el de derrotar a alguien, de encontrar placer en derrotar a otra persona. Eso sí es negativo, porque te estás sintiendo superior a la otra persona, estás controlando, estás en dominio. Y eso de nuevo es muy amarillo. Entonces, debido a eso, si no hubiese tenido eso, no hubiese desarrollado esa limitación del polio, lo cual, una vez más, es algo que nosotros mismos nos vamos agregando. Y el deseo de servir y avanzar era muy poderoso en esta programación, y cuando tuvo las oportunidades de disminuir debido a esas instrucciones de ansia, fue que se activó el factor limitante de la entidad. Lo que quiere decir que cuando estaba muy desmedido por esta competitividad, fue que el ser superior en realidad fue quien dijo: hey, es hora de activar esto. Y lo usó bastante bien, como podemos ver, porque tanto el dolor, y por eso es que yo digo, o sea, muchos de los catalizadores que nos vienen, si no los procesamos mentalmente y los direccionamos hacia nuestro camino, eventualmente entran al cuerpo físico y se manifiestan como enfermedades. Otro golpe, otro clavo en el ataúd de la idea de que nos enfermamos porque nos infectamos del ambiente, como que si la naturaleza nos quiere enfermar. Una de las cosas que debemos agradecer muchísimo del año pasado es que nos enseñó bastante en realidad de dónde vienen las enfermedades y qué es la naturaleza como tal.
nosotros no nos enfermamos de otras personas, ni de otros animales, ni de otras, o sea, nos enfermamos por nosotros mismos en realidad. Y yo sé que eso a muchas personas le puede sonar agrio y extraño, pero es la verdad. Es lo que afortunadamente ha salido a flote, y sabemos que ahora nosotros somos los que tenemos el control de nuestra salud y no otras personas, o no en temor de otras personas que me puedan infectar, lo cual ahorita es muy prevalente. Pero estamos creando dos mundos distintos, y la pregunta es a cuál queremos pertenecer. Si queremos pertenecer al viejo mundo con sus convicciones antiguas, o al nuevo mundo donde tenemos obviamente responsabilidad y humildad por lo que estamos haciendo. El nuevo mundo es el que se está desarrollando, y es la Tierra 4D, 5D que hablan, y gracias a eso es que estamos en este despertar de conciencia. Pasemos a una nota mucho más alegre, que es Hitler. Don pregunta, y van a decir ¿por qué es Hitler tan alegre? Ya van a ver por qué. Don dice: quisiera recibir el mismo tipo de información respecto a Adolf Hitler. Adolfo, que ya has proporcionado en parte. No es necesario que repitas lo que ya se ha dicho. ¿Podrías completar esa información? Ra dice: tenemos cierta dificultad para hablar del que llamas Adolf, debido a la confusión considerable presente en los patrones de vida de esta entidad, así como a la gran confusión que acoge todo intercambio de información sobre ella, sobre Hitler en este caso. Vemos aquí un ejemplo de alguien que, al tratar de activar los rayos de energía superiores, pero careciendo todavía de la clave del rayo verde, se excluyó a sí mismo de toda polarización, tanto positiva como negativa. Ok, dos cosas que sacar de aquí. Voy a hacer primero un encabezado, que fue lo que Ra dijo también. Voy a hablar de eso, y después de la parte de los centros energéticos, que es a lo que realmente a lo que va esta sesión. Ra dice: tenemos dificultad de hablar del que llamas Adolf porque hay una confusión muy grande, y esto es debido a lo que sucedió con Hitler. ¿Qué pasó? Primero que lo que pasó lo vamos a explorar ahorita, pero lo que sigue sucediendo, que es la dificultad que ellos dicen, es la confusión considerable presente en los patrones de vidas, así como la gran confusión que hay entre hablar de Hitler, en pocas palabras. Porque Hitler es conocido ahorita quizá el símbolo o el emblema de lo que es la persona más malvada del mundo. Y se usa, o sea, claro, se ganó su derecho ahí Hitler por todas sus acciones. No estoy diciendo que no, obvio. Pero una de las cosas que es desafortunada en limitación de percepción, obviamente, de nuestra sociedad, es que hay, sí hay, por supuesto, una demonización muy grande contra Hitler, por buenas razones, una vez más, pero existe mucho odio en vez de comprensión y aceptación. Existe mucho odio sobre Hitler. Ahora les voy a poner otro ejemplo que van a ver lo cínico, metafísicamente cínico, que esta ignorancia nos hace tener. Tenemos a Genghis Khan, a quien ya sabemos por el material de Ra que se polarizó y se graduó por el camino negativo a cuarta densidad. Genghis Khan no los voy a comparar, porque hay gente que dice, bueno, Hitler mató más gente, o no sé quién mató más gente, yo creo que Hitler, pero en cualquier caso esto no es una cuestión de cantidad, porque no se refiere a eso, y tampoco es una competencia de decir quién es más que otro. Obviamente, o sea, si queremos ver quién es más, o sea, sabemos que Genghis Khan le ganó a Hitler. O sea, se graduó. Entonces, la pregunta es esto, o sea, Genghis Khan, ok, sí es una persona malvada y todo, pero existen muchísimos historiadores, departamentos, escuelas de pensamiento que se enorgullecen de hablar de Genghis Khan. Hablan como el gran conquistador, como alguien que sí hizo cosas muy malas y todo eso, pero todavía lo veneran por esa capacidad varonil, el macho, el masculino que pudo conquistar y pudo establecer ese dominio. Son los grandes conquistadores, los mongoles, Genghis Khan. Y fíjense la adoración hasta cierto punto que se le hace a Genghis Khan, sabiendo nosotros que fue graduado a cuarta densidad negativa. Por las cosas que yo he escuchado,
tampoco es que he leído mucho de Genghis Khan, pero lo que he escuchado y lo que he leído, o sea, Genghis Khan para mí se graduó con no 95%, sino con 110, 120%, no sé, de polarización negativa. Mientras que Hitler obviamente estuvo confundido. Y hay una clave en eso que vamos a discutir ahorita. Y vamos a llegar a ese punto. Pero esa es la parte de lo que yo considero que es una gran confusión que existe en la gente en general cuando hablamos de Hitler. Hay mucho odio al respecto. Es hora de sanar esa herida y saber que lo que sucedió en realidad sucedió y ahora seguimos en este mundo como estamos. Punto. Pero eso no lo defino yo, simplemente veo el patrón que inevitablemente tenemos que desarrollar para sanar el planeta, porque no es algo de que si, bueno, vamos a considerar sanarlo, no. O sea, lo vamos a sanar, sea ahorita, o sea en 10 años o 100 años, depende de cada uno de nosotros. Pero por eso es que el trabajo es individual. Ok, la otra parte es que dicen que aquí hay un ejemplo en el que al tratar de activar los rayos de energías superiores, pero careciendo todavía de las claves del rayo verde, se excluyó a sí mismo. Pocas palabras, o sea, Hitler no utilizó los patrones negativos ni positivos para polarizarse, o para polarizarse, ya sea positivo o negativo. Y vamos a explorar eso por qué. Continuamos, la respuesta es relativamente larga. Ra dice, esta entidad era fundamentalmente negativa. Sin embargo, su confusión era tal que la personalidad se desintegró, dejando así al complejo mente-cuerpo-espíritu sin aptitud para la cosecha y en gran medida de sanación, o en gran necesidad de sanación, mejor dicho. Esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que sugiere la consecución de una élite y un estado de esclavitud que la entidad considera útil para la estructura social. Ok, aquí una corrección, no recuerdo, fue en la sesión 11 que dije que Hitler era positivo. Ese fue un error de mi parte, no recordaba que se había dicho aquí que era negativo. Sin embargo, Kairel Mebarak, si estás viendo ahorita, gracias, porque recuerdo que fuiste tú quien me corrigió eso en un comentario. Lo pueden ver ahí en la primera parte de la sesión 11, creo que fue. Y Hitler era de una polarización fundamentalmente negativa, o sea, era una entidad negativa como tal. Y esa confusión era tal que la personalidad se desintegró, porque cuando creó estos patrones de vida aquí, y ya vamos a ver el por qué, su personalidad se desintegró. Personalidad, estamos hablando de los rayos energéticos, los centros energéticos bajos, rojo, naranja y amarillo, que es lo que nos define a nosotros como personalidad. Se desintegró y así lo dejó sin aptitud para la cosecha. Así de simple. Esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que quiere decir esclavitud, establecimiento de una élite y una estructura social obviamente basado en este sistema orionano, no sé, del grupo de Orión, la filosofía de Orión en esencia. Entonces, debido a esto fue que Hitler se quería polarizar hacia lo negativo, pero no pudo hacerlo por esa desintegración de su personalidad, lo cual vamos a ver ahorita mismo. Ra dice, sin embargo, al pasar de la polarización consciente a lo que podrías llamar un mundo crepuscular, en la que la quimera ocupó el lugar de los acontecimientos de tu continuidad de espacio-tiempo, fracasó en su intento de servir al Creador en un grado cosechable a lo largo del camino del servicio al yo. Así vemos la locura que puede surgir con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia. Aquí, por supuesto, estamos hablando ya de la parte de Hitler en lo que el delirio que siguió a Hitler en su estructura, porque fíjense, o sea, eventos estaban sucediendo y Hitler estaba actuando, pero él internamente no sabía quién era, y por eso es que causó la desintegración de su personalidad, porque no sabía quién era y seguía actuando de una manera que él consideraba que era lo correcto. Y de hecho, era lo correcto para él, era lo correcto en su camino, pero no lo hizo de una manera como debía hacerlo. Entonces, por eso es que dicen que estuvo, en pocas palabras, hablan mucho mundo crepuscular, lo que podríamos llamar el mundo crepuscular, en la que la quimera ocupó, o sea, todo esto en realidad es para decir que falló en su intento de
de polarizarse hacia lo negativo por todas estas distorsiones que tenía. Y eso lo llevó al delirio, en pocas palabras. Y dicen, así vemos la locura que puede, o sea, como ejemplo, que puede surgir con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia, lo cual me va a llevar a quizá el punto más importante de toda esta sesión. Vamos a terminar lo que Ra dice al final de la respuesta. Dice, en comunicaciones precedentes hemos aconsejado y sugerido prudencia y paciencia, y así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como ejemplo de la apertura demasiado precipitada de polarización sin la debida atención al complejo mente-cuerpo-espíritu sintetizado e integrado. Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme. Esto es la parte más fuerte. Creo que hay algo que se me escapó en cuanto... ¿O será que en la traducción a español no está aquí? Creo... Voy a revisarlo rápidamente porque creo... Sí, no sé si no está incluido. Pero hay una parte donde dicen... Esa parte es importante para hablar de lo que... Siente que no, esto no era. Escoge intercambio entre información sobre ella. Aquí en esta sesión es donde hablan. Y no está en español o no lo leí bien. Pero en cualquier caso hay una parte donde dicen que había hecho esto. Hitler había hecho, antes de terminar la parte, que es lo que me parece lo más importante. Hitler había intentado hacer las cosas con la intención de ayudar a la sociedad. En pocas palabras, él había hecho lo que estaba haciendo porque pensaba que iba a ser de beneficio para la gente. Cuando eres negativo, no puedes tener eso. Cuando eres negativo, no puedes estar pensando en otras personas, no puedes pensar que vas a ayudar a alguien. Eso es es como querer ayudar a alguien religiosamente, como muchas personas religiosas lo han hecho, al decir, por ejemplo, mira, o sea, vamos a quemarte en la paila porque como no te has dado cuenta de que estás pecando y estás haciendo mal, de repente con esta es tu última redención, así que vamos a quemarte. Buena intención de querer ayudar a una persona quemándola. O sea, hay un problema ahí muy fuerte, y la confusión que se va a generar de querer ser positivo haciendo algo brutalmente negativo va a ser muy fuerte cuando mueras, o durante tu encarnación también puedes vivir con muchos problemas. Hitler pasó por lo mismo debido a esto, y también obviamente a no reconocerse a sí mismo, lo cual lleva a la última parte. Me molesta un poco que en español no haya estado esa parte donde dicen específicamente, si lo consigo lo pongo en un comentario para no seguir quedándome aquí, y si no, hago una traducción de esa parte, pero creo que quizá me la salté yo. Voy a poner una responsabilidad en mi parte. Pero en cualquier caso, la última parte que están diciendo, que es lo que me parece muy importante, siguiendo la idea de Hitler, cuando Hitler se confunde y llega a ese punto, es porque no reconoció a su ser. Y por eso Ra está diciendo aquí, en comunicaciones anteriores hemos aconsejado y sugerido prudencia sobre lo que es activar tus centros de energía superiores sin haber integrado, balanceado, sintetizado los inferiores. Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, queremos polarizarnos hacia lo positivo, porque nos dimos cuenta de un despertar espiritual o lo que sea, una experiencia mística, nos damos cuenta que wow, el universo existe, somos uno, quiero ayudar a la gente, pero no te has reconocido a ti mismo y no te has aceptado, mucho menos a ti mismo, y te desvives por otras personas y dices, no, quiero hacer esto, quiero ayudar a las otras personas y quiero ser amoroso, y eso lo haces a las expensas de quién eres tú. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que en mi despertar espiritual yo haya decidido, no, yo tengo que irme para la India o para África o a los países hispanos, qué sé yo, donde hay
mucha miseria y voy a ayudar porque tengo una intención positiva en hacerlo, ¿ok? Pero no sé si es genuina porque no me conozco, no sé quién soy yo todavía. Y en ese proceso puedo sentirme horrible por dentro, pero estoy fanáticamente funcionando por quiero hacer lo positivo, quiero hacer lo que es bueno para otros y todo lo demás. Y en ese proceso voy a tener mucha confusión, porque mi verdadero ser me está diciendo, hey, esto no somos nosotros. O sea, esta actividad como tal no es la dirección está correcta, pero la actividad que estoy haciendo no es. Para eso hay que conocerse uno mismo. Y entonces hay que estar en armonía. Dicen algo de armonía, no lo dicen aquí, pero uno tiene que estar en armonía como tal para poder ayudar de una manera natural, genuina y espontánea. Entonces, por eso es que el reconocimiento del ser, hay uno que decir, ok, quién soy y de qué manera me gusta ayudar, de qué manera me gusta ser. Y de esa manera es que no hay esta confusión y no hay problemas grandes, porque se puede generar muchos problemas, como ellos dicen, de relación entre el ser y el que quiere ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos elaborar muchísimo, pero lo voy a dejar para las conclusiones porque esa es la parte más adecuada de esta sesión en la que puedo elaborar, que sea de manera práctica, como siempre, para ustedes y para mí también. Así que Don dice en la siguiente: gracias, creo que es un ejemplo importante. Me preguntaba si alguno de los subordinados de Adolf de aquel entonces fue capaz de polarizar negativamente hasta alcanzar la aptitud para la cosecha. Ra dice: solo podemos nombrar a dos entidades que podrían ser cosechables en sentido negativo, pues otros continúan todavía encarnados. A una de ellas la conoces como Hermann Göring, la otra como prefería llamarse Himmler. Aquí estamos hablando de Hermann Göring, quien para mí era mucho más brutal que Hitler. No sé por qué, siempre me dio esa impresión. No me pregunten por qué, porque yo tampoco fui un historiador de estar leyendo mucho de ellos. Pero lo que supe y lo que vi, por alguna razón Hitler me pareció una persona desquiciada, lo cual no es lo mismo que una persona diabólica. Y hay sí, mucha gente puede decir, bueno, pero estás diciendo que Hitler no fue diabólico. Dependiendo de la definición. Yo, o sea, en el sentido de Göring para mí fue, por lo poco que sé, diabólico 100%, un Genghis Khan cualquiera. Y muy compuesto, como hablando normal, o sea, tomándose un café y hablando de lo que hizo naturalmente. Y el otro, Himmler. De Himmler no tengo, Heinrich Himmler, no tengo mucha información, eso sí. Pero ambos, obviamente, manos derechas de Hitler, o muy cerca de Hitler, fueron, posiblemente, dicen, podemos nombrar dos entidades que podrían ser cosechables en sentido negativo. Pero no sabemos. Ahora, si están en planos astrales ahorita esperando para la cosecha, o si reencarnaron para terminar de polarizarse hacia lo negativo, están aquí o murieron ya y se polarizaron. No sé. Eso sí es verdad que no lo puedo especular. En 1981, algunos de ellos todavía estaban encarnados, algunos de ellos no siendo ni Göring ni Himmler. Pero, hey, o sea, esa es la información que Ra nos da. Posiblemente ellos se hayan graduado ya. No lo sabemos. Ok, Don dice, gracias. Hemos hablado anteriormente de Abraham Lincoln como un caso prácticamente único. Es posible que nos digas por qué un ser de cuarta densidad utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln, cuál era su orientación y cuándo se produjo este hecho en relación a las actividades que tuvieron lugar en la sociedad de esa época. Ra le dice, como siempre, sí, es posible. Don le dice, ¿les parece que sería útil para los lectores saberlo? Ra le dice, debes formular tus preguntas según tu propio discernimiento. Esto es lo que hace el contacto de Ra algo tan perfecto. Ya no voy a decir perfecto, okay. Tiene sus detalles, pero puro, cristalino en realidad. Ra nunca responde a algo que saben que puede ser malinterpretado. Primero dicen, ¿es posible que puedas hablar de esto? Y ellos dicen, sí, es posible. Pero no empiezan a hablar. Porque si empiezan a hablar de eso, están hablando sus opiniones.
Y ellos lo que quieren es responder directamente lo más preciso posible y con un valor hacia la evolución espiritual, las respuestas, o las preguntas, mejor dicho, de Don. Y por eso que Don dice, ¿es posible que puedas hablar de ta? Y Ra dice, claro, es posible. Y después, a mí me da risa por cómo se elabora la conversación, ¿no? Parece que fuera... no es como una conversación humana en la que uno entiende más o menos la intención de la pregunta. E incluso en términos humanos, y bueno, antes de decir eso, después Don le pregunta que si a Ra le parece que puedan ser productivos, y Ra dice, mira, o sea, no sé, o sea, eso lo decides tú, así que si quieres preguntar, pregunta, pero siempre esperan las preguntas. Digo que en conversaciones humanas normalmente, en el coloquio común, nosotros hablando, uno puede entender lo que la otra persona quiere preguntar. Pero mientras más avanzado uno está en conciencia, y esto les puede pasar a ustedes, me pasa a mí también con frecuencia, dependiendo de la pregunta que nos hagan. Porque hay personas que pueden de repente preguntarnos, mira, ¿y tú qué opinas de fulano? Y una persona, quizá con una conciencia más baja, se va a poner a lo que nosotros decimos chismear. Bueno, a mí me parece que esto... Pero una persona con conciencia preguntaría así, aún sabiendo que la persona lo que quiere es averiguar de repente qué opinas de fulano con lo que hizo en su trabajo o en el vecindario o lo que sea, ¿no? Y uno sabe a lo que viene la pregunta, pero uno pregunta otra vez, ¿a qué te refieres precisamente? Bueno, tú sabes a lo que está pasando. Y una pregunta más específica. Eso es porque ya uno tiene un desarrollo consciente mucho más elevado. Y cuando dicen, bueno, pero mira, lo que quiero saber es qué opinas tú sobre que, no sé, que le montó cacho con la vecina a la esposa. O que, no sé, atacó borracho a fulano. Y uno dice, o sea, en vez de entrar en discusiones, uno simplemente dice, bueno, lo que quieras decir, pues, no sé cómo reaccionarías tú a un comentario así. Pero ya uno comienza a abstenerse de ese tipo de conversaciones porque uno entiende la irrelevancia de eso. Y por eso es que Ra decía, mira, información transitoria no nos interesa, no las podemos hablar, así que podemos mencionar por encima algunas cosas, porque están interesados en hablar lo que realmente importa. Y bueno, ok. Pasando, ahora sí, finalmente, Don agarra la pista y dice, ok, bueno, en ese caso quisiera saber el motivo de la utilización del cuerpo de Abraham Lincoln en ese momento. Y Ra explica, esta va a ser la última cuestión tratada a fondo en esta sesión, pues las energías vitales del instrumento se encuentran muy débiles. Carla estaba muy débil ya en términos de energía. El conocido como Abraham tenía extrema dificultad en muchos aspectos y, debido a su dolor físico, mental y espiritual, se encontraba cansado de la vida, aunque sin orientación hacia la autodestrucción. En el año 1853 de tu tiempo, esta entidad fue contactada durante el sueño por un ser de cuarta densidad que se ocupaba de las batallas entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, que han sido libradas en cuarta densidad durante muchos de tus años. Ok, vamos a empezar primero por la parte en la que Lincoln, o Abraham, vamos a llamarle Abraham estaba muy cansado y con mucho dolor físico, mental y espiritual. Recuerden que hace poco hablamos de lo que era el dolor espiritual. Aquí tenemos un ejemplo. El dolor físico, no sé a qué se debe en realidad, porque no conozco que él hubiese tenido afecciones físicas o cansancio de repente físico. Mental se entiende porque Abraham estaba en este caso, o en esta época, en un momento muy fuerte, que era la posible guerra civil, que era, de hecho que se estaba fermentando y creo que se llevó a cabo en mucha parte no estoy seguro de las fechas porque sé que obviamente pasó en ese tiempo, pero lo que no estoy muy de acuerdo o no estoy muy al tanto es en 1853, que fue cuando sucedió el intercambio, que vamos a hablar ahorita. ¿En qué momento estaba esto de la guerra civil entre el sur y el norte aquí en Estados Unidos? Mi historia de Estados Unidos obviamente no es muy amplia porque yo no crecí aquí, no estudié en esta historia y solamente sé por lo que me ha interesado leer o visto un documental o hablado con personas que son eruditos en esto. Y en cualquier caso, el punto es que Abraham estaba muy cansado porque él obviamente era una persona muy buena, muy bondadosa. Eso sí, aquí es adorado, amado,
en Illinois, en Chicago, que es donde él era. Por eso es que no se han deshecho de la moneda. No tengo ninguna por aquí. El centavo de aquí, que es el penny, que le dicen. Y o sea, ruedan por todas partes aquí. Claro, no tienen valor. Pero no se han deshecho de ella porque cuesta más crear una moneda de esas que el valor que tiene en dólares. Porque claro, la inflación lo ha destruido. Pero adorado, querido aquí, es porque era una persona muy buena. Y ahí vienen, lo asesinaron como Kennedy. Kennedy y Lincoln tienen unas similitudes metafísicas muy grandes, esotéricas incluso. O sea, cuando hablan hay muchas sincronicidades y similitudes entre ellos muy fuertes. Entre Kennedy y Lincoln, los dos lo mataron. Pero bueno, el punto es que él estaba en mucha congoja, tanto física, mental y espiritual, por lo que él era y quería ver en el mundo, y al mismo tiempo, y lo que quería hacer, pero también por lo que estaba sucediendo. Se sentía muy cansado. Entonces, por eso, en el año 1853, en un sueño, tuvo esa visita por un ser de cuarta densidad que estaba en esta batalla que hemos hablado ya. Vayan a ver ese video, no me acuerdo cuál es, como siempre, no puedo memorizar todos los videos, pero es la batalla entre, creo que fue ahorita, sesión 24 de repente, por ahí. La batalla entre Orión y la Confederación, que solamente se libra en cuarta densidad. De todas maneras, si ustedes han visto todos esos videos, recordarán que he hecho énfasis en al menos otra sesión donde hablo que esto únicamente ocurre en cuarta densidad porque ahí no hay sabiduría, o se está desarrollando lo que es sabiduría. Y en cuarta densidad tenemos este tipo de enfrentamientos con los de Orión, que tampoco han desarrollado la sabiduría para saber que se tienen que abstener si quieren seguir subiendo en conciencia. Entonces esta entidad de cuarta densidad llegó aquí y en esencia le dijo a Lincoln, creo que esto lo vamos a ir, sí, vamos a dejar eso para no adelantarme mucho, pero eso es todo lo que dicen aquí. Esa entidad de cuarta densidad vino que estaba preocupada por la batalla en cuarta densidad entre Orión y la Confederación. Continuamos. Ra dice, esta entidad aceptó el honor de completar los planes kármicos del conocido como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar conseguir lo que él deseaba hacer, pero para lo que no se sentía con fuerza. Así es como se realizó el intercambio. La entidad Abraham fue llevada a un plano de suspensión hasta la muerte de su vehículo físico. Algo así como si nosotros los de Ra acordáramos con este instrumento permanecer en su vehículo al salir del estado de trance y operar como si fuera él, dejando a su complejo mental y espiritual en suspensión. Muy buen ejemplo ahí para saber qué fue lo que pasó. Pero bueno, sí, o sea, lo que ahora sucedió, porque ahora hablan de Abraham y la entidad y todo esto, lo que pasó fue lo siguiente. En un sueño, 1853, en algún momento, Abraham le dijo a esta entidad, habló, o sea, se comunicaron, se entendieron y dijeron, ok, mira, yo quiero hacer esto aquí en la tierra, pero no lo puedo hacer, estoy muy cansado, tú lo puedes hacer. Y la otra entidad, sí, claro, yo con mucho gusto, obviamente lo hago. Yo me meto en tu cuerpo, tú te vas y te quedas suspendido hasta que yo me muera, o hasta que no se muera no hay un yo ahí, sino el cuerpo físico cese de existir. Y nada, terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Estuvieron de acuerdo con completar los planes kármicos que tenía Abraham. Y nada, o sea, el ejemplo que dan es excelente porque Carla estaba en un estado similar. O sea, cuando Ra hablaba, Carla no estaba en el cuerpo, no recordaba absolutamente nada. Entonces es algo muy similar a lo que sucedió, pero en este caso tomó control. Por supuesto, en cuarta densidad, una entidad de cuarta densidad puede manipular mucho mejor el cuerpo, el vehículo físico aquí que uno de sexta, como estaba haciendo Ra, que apenas y podía mover las cuerdas vocales a Carla, la quijada, o sea, nada más que para hablar, lo mínimo posible. Y a veces medio mover la mano por los dolores que le daba por la artritis que tenía Carla. Ok, seguimos con las últimas partes de lo que Ra dice. En ese momento las energías planetarias estaban en lo que esta entidad percibió como un punto crítico, pues lo que conoces como libertad había ganado aceptación como una posibilidad entre muchos de tus pueblos.
esta entidad observó que el trabajo llevado a cabo por los que iniciaron el concepto democrático de libertad, como lo llamas, estaba en peligro de ser limitado o sustituido por la creencia creciente en el uso del principio de la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado grave en tu densidad. Ok, aquí tenemos buena información. Dicen, ok, las energías planetarias en ese momento la entidad percibió como un punto crítico. Estamos hablando ahora de la entidad de cuarta densidad. Para la aceptación, una posibilidad entre muchos de nuestros pueblos, lo es la libertad en realidad. Ok, esta entidad vio que aquí hay algo muy fuerte que tenemos que analizar y ver qué fue lo que sucedió, porque esto definió lo que es la historia que conocemos. Muy fuerte. De hecho, nuestra existencia como tal. Así que podemos apreciar el trabajo que se hizo aquí. Ok. La entidad se dio cuenta de que, primero que nada, vamos a ver la historia. Okay, y esto es a grosso modo. Porque, repito, yo no soy un historiador. Pero los Estados Unidos venía de una liberación del yugo británico. La independencia que se creó aquí venía ya casi 100 años de esa independencia. Y que recientemente acaban de celebrar aquí en julio. Y esta independencia fue para generar libertad. ¿Okay? Libertad en muchos aspectos, porque el sistema monárquico obviamente estaba queriendo las colonias y todo. Era como que, bueno, okay, así vamos a gobernar el mundo. Y Estados Unidos se les paró y le dijo, no lo vamos a hacer. Y eso es una de las grandes proezas de los Estados Unidos. O sea, hay mucha gente todavía que está dolida porque el imperialismo y todo lo demás, pero sabemos que es mucho más complejo de lo que la gente piensa. No es tan superficial como que los Estados Unidos siempre ha sido malo, tampoco ha sido bueno, simplemente ha sido una piedra angular, les gusta o no. Entonces, esta dirección iba muy bien hasta que obviamente Orión volvió a meter sus manos o mantuvo sus manos con la esclavitud. Y aquí es donde Lincoln quería, oye, vamos a deshacernos de esta esclavitud, porque no es buena, ¿okay? Y nosotros lo sabemos. Pero muchos en el sur, aquí en Estados Unidos, decían, no, la esclavitud es lo que nos hace a nosotros crecer, y no, este sistema sin esclavitud no nos va a funcionar. Y ahí fue donde se desarrolló la guerra. Ahora, esta entidad vio la posibilidad que había de nosotros crecer como libres, como pueblos libres, viniendo de todo este yugo de hace miles de años, europeo en realidad, y vio a la esclavitud como algo, fíjense las palabras que utiliza Ra, en inglés es un poquito de repente más intenso, como lo dicen, pero aquí también un concepto negativo, la esclavitud es un concepto negativo de naturaleza demasiado grave en nuestra densidad. Porque la esclavitud es el punto final en el cual se lleva al dominio, control y manipulación de otra persona. No hay una manera, salvo matarla, pero cuando la matas ya terminaste su vida. Pero no hay otra manera más fuerte de manipular a otra persona que directamente decirle, tú vas a hacer lo que yo digo porque tú no eres nadie, tú eres mi esclavo. Tú haces lo que yo digo simplemente porque yo existo. O sea, no hay delirio más grande del ser humano, egoico, que la esclavitud. Y ahorita decimos, obviamente, no, eso ya es del pasado, ya eso no existe. Y sí existe hasta cierto punto porque tenemos esclavitud monetaria. Eso es algo que pudiéramos hablar durante horas en otros videos. La esclavitud monetaria. Porque sustituyeron la esclavitud física con la esclavitud monetaria. Ahora simplemente nosotros hacemos lo que ellos nos dicen por dinero. Pero bueno, se escapa de la harina, se escapa del alcance de esto, harina otro costal. Hablando de esclavitud, si esto no hubiese sucedido, fíjense lo que hubiese pasado. Los Estados Unidos siempre ha sido, y nosotros lo sabemos en nuestros países, y hasta Asia llegó luego de la Segunda Guerra Mundial, cómo nos americanizaron, cómo nos globalizaron. Y ahí es donde viene la idea del imperio que se odia de los Estados Unidos, ¿okay? Y se detesta con buenas razones, obviamente, porque no queremos una globalización, no nos interesa, lo han intentado de mil maneras, desde Roma, Napoleón,
los británicos aquí también, Estados Unidos lo intentó. O sea, ya basta de eso. Ya. Sabemos que no van a globalizarnos. A pesar de que digan que sí, claro, no lo van a hacer. Ya no es posible. En cualquier caso, hablando de la esclavitud, si eso se hubiese mantenido, nosotros ahorita tuviésemos esclavos como simplemente una especie de adquisición adicional. Y les aseguro que no es algo que hubiese sido, bueno, pocas personas hubiesen sido esclavos. No, todos los esclavos monetarios que somos nosotros ahorita, todo el mundo, fuéramos esclavos en jerarquías. Y esto es la jerarquía de Orión. Esta era una de las partes, es la parte clave de un planeta polarizado hacia lo negativo gracias a la filosofía de Orión. Si eso hubiese sucedido, tuviésemos otro planeta ahorita. Así que gracias a que no sucedió, es que ahorita tenemos un país o un planeta libre en realidad. ¿Ok? No hago más énfasis ahí. Pasamos a la última parte de esta pregunta y sesión en general. Ra finaliza y dice: por tanto, emprendió lo que consideró la batalla por la luz, por la sanación de una brecha en el concepto de libertad. La entidad no ganó ni perdió karma por estas actividades, debido a su desapego por cualquier resultado. Su actitud fue siempre de servicio al prójimo, y más especialmente hacia los oprimidos y esclavizados. Obviamente. La polaridad quedó algo debilitada, aunque no gravemente, debido a los sentimientos acumulados y las formas, pensamientos que se crearon por la gran cantidad de entidades que abandonaron el plano físico en el trauma de la batalla. Ok, aquí están hablando de cómo finalizó en esencia todo esto. Estamos hablando de la entidad, a mi parecer, no creo que estén hablando de Abraham pre-1853. Estamos hablando de la entidad de cuarta densidad que fue Abraham en ese entonces. Y estamos... Saludos a Yuri por allá. Estamos hablando de la entidad que vino aquí a terminar este trabajo, que no hubo ni pérdida ni ganancia de karma, lo cual es bueno, me imagino. Pero sí hubo una pérdida de polarización porque hubo mucha muerte, dolor, angustia, congoja por toda la muerte, o sea, la masacre de lo que fue desafortunadamente la batalla, la guerra civil aquí, que no me acuerdo cuántos, fueron cientos de miles, no sé si millones de personas. Es absurdo, creo que no llegaron a los millones, no sé, no estoy seguro, pero es una cantidad absurda de gente que murió por una guerra civil simplemente por mantener la esclavitud. Así que, en cualquier caso, ahí tenía que haberse creado algún tipo de polarización, de perder polarización. Y nada, o sea, eso es lo que terminan hablando aquí con respecto a lo de Lincoln. Y quería acotar algo antes de pasar a la conclusión. De hecho, no, pasemos a la conclusión ya, porque esto es parte de la conclusión de esta, pero lo voy a pegar a lo que les tenía en cuanto a conocerse a sí mismo. Todo va de la mano. Tenemos un solo camino. Cuando hablaron de la guerra entre el bien y el mal, bueno, no dicen bien y el mal, pero entre la luz y la oscuridad, sabemos que eso es algo exclusivo de cuarta densidad. Podemos ver que tiene su aplicación para que un planeta como este evidentemente pueda polarizarse hacia lo positivo. Es algo que repercute aquí también. Pero nosotros como seres humanos no deberíamos estar, y esto lo podemos ver como ejemplo a nuestra simulación del planeta aquí ahorita, que está polarizándose hacia lo negativo por un lado y positivo hacia el otro. Por eso es que dije que hay dos planetas creándose ahorita, se están dividiendo, hay dos dimensiones apartándose la una de la otra, y lo podemos ver claramente por la división natural que existe, no de nosotros con los negativos o los indiferentes, sino de ellos con nosotros. Porque en esencia, y esto me ha pasado con muchas personas, las cuales desde que yo comencé este trabajo, es increíble, ¿no? Pero uno, bueno, lo podemos ver desde Jesús, que lo crucificaron porque hace esto. O sea, al menos aquí no nos están crucificando. Pero la gente se aleja de uno cuando ven que uno está loco por hablar de estas cosas, ¿no? Por decir, hey, mira, o sea, todos somos uno. Y queremos, o sea, hay entidades extraterrestres que en realidad son interdimensionales. No me gusta esa palabra, ustedes lo saben. O sea, hay tanta desasociación
con lo que realmente somos, que se genera este deseo de querer crear una diferencia entre nosotros. Y está bien, eso es normal. Pero a nosotros no nos interesa esa guerra entre el bien y el mal. Que si no, que los del gobierno y la élite y los Illuminati y Trump y Biden y todo eso. Yo estuve involucrado en eso hasta hace poco porque pensé de alguna manera que realmente se estaba desarrollando algo final aquí. Y fui víctima una vez más de esa trampa en la que uno cae por querer pensar que existe algo en la que estamos ganando. Vamos a ganarle algo. Aquí no le ganamos a nada, estamos por nosotros mismos. Y por eso es que en referencia a eso, la guerra entre la oscuridad y la luz ocurre cuando no hay sabiduría, porque en cuarta densidad es amor y comprensión desvivido, lo cual nos lleva a crear sabiduría. Luego en quinta, ¿saben qué? Ya no nos metemos en esa guerra, no nos involucramos. Eso nos lo dijo Ra en la sesión, no me acuerdo si fue la 24. No hay por qué involucrarse. De la misma manera nosotros no tenemos por qué. Aquí en esta simulación podemos ver y decir, mira, o sea, no me interesa la guerra ni de Orión, ni de nada. O sea, yo estoy aquí por mí. Y por mí sabiendo quién soy. No por mí, obviamente, egoísta. Y eso nos lleva a la parte de la conclusión que quería decir de lo que hablamos, creo que fue en la pregunta 4, 35.4, donde Ra dice que el fundamento de nosotros es conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. No sé si dijeron aceptarnos, pero va de la mano ahí. Cuando nosotros nos conocemos y sabemos quiénes somos, el resto se desarrolla naturalmente. No hay por qué decidir ser positivo o negativo. Es conocernos a nosotros mismos y decir, ok, bueno, por lo que soy, naturalmente quiero ser así. O sea, no es una decisión voluntaria, simplemente lo haces y ya, porque te provoca. Y eso no se sabe a menos de que dejemos fluir. Y para dejar fluir hay que quitarse todos nuestros apegos, o la gran mayoría de los apegos. Mientras más nos quitemos estos apegos al yo, a lo que queremos ser, a nuestros pensamientos, nuestras ideas, concepciones, definiciones de nosotros mismos y de otros, del planeta, del futuro, del pasado, todo esto es el trabajo que en realidad yo no lo digo como que es un trabajo forzoso, sino es una revelación del ser. Porque querer hacer algo es ir en contra de ese principio chino del taoísmo llamado Wu Wei, que es sin esforzarse, sin forzar, sin provocar, sin querer hacer algo a la fuerza o con intención de algo, o sea, premeditado, sino simplemente dejar fluir. ¿Okay? Uno no empuja el agua del río para que vaya más rápido y nosotros ir más rápido. O sea, déjate fluir y vas a ir bien con la corriente. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando tenemos ego, estamos tratando de apegarnos a algo que no somos. Y de eso se trata. Por eso es que la personalidad se reconoce aquí. Y una vez que nosotros tengamos y reconozcamos esos centros energéticos que nos definen a nosotros particulares, porque si no todos fuéramos lo mismo, básicamente. La idea es ver quiénes somos, cómo nos define esto, y eso llevarlo a los centros energéticos superiores. Y en eso, de poder subir esta energía, porque la reconocemos, la llevamos a los centros superiores, y que podemos abrir el corazón, podemos comunicarnos honestamente y podemos entender y vivir en unidad. No se trata de entender la unidad. Bueno, sí, entiendo intelectualmente lo que es la unidad, porque todas las partículas son hologramas del universo, por ende la infinidad inteligente está o sea, no funciona de esa manera. Es vivir, cómo vivir, experimentar esa unidad a diario. O sea, con eso es suficiente para reforzar siempre lo que siempre les digo, que el trabajo, a pesar de las palabras a veces no me ayudan porque acabo de hablar un concepto de Wu Wei. Entonces el trabajo es algo que uno hace, pero Wu Wei es no hacer. O sea, lo que estamos dejando fluir, lo que estamos revelando es eso, el no apego. De hecho, si acaso es el no trabajo, el no querer hacer un trabajo hacia mantener nuestras concepciones en la realidad. Y nada, o sea, dejarnos fluir. Hay muchas otras cosas que podemos hablar de esto, pero hasta aquí lo dejo. Como siempre, gracias por ver esto.
saben, se les quiere mucho y en la sesión 36 nos vemos porque vamos a hablar de muchos otros temas. Siguiendo todavía sobre Himmler, no crean que nos vamos a escapar de eso, pero también sobre el ser superior que a ustedes les encanta. Así que nos vemos ahí. Chao.